Palabra el congresista William Zapata, portavoz del Grupo Parlamentario Avanza País. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a la representación nacional y al señor ministro del Interior. Hemos escuchado, en principio quiero iniciar mi exposición haciéndole un reconocimiento a la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene una tarea muy importante que realizar y la va a hacer bien siempre y cuando tenga los medios que lo proporcionen y las decisiones de carácter operativo y política más adecuados, y siempre con decisión política. Por otra parte, hemos escuchado un resumen de los hechos que nos ha hecho el ministro del Interior, pero muy poco de un mea culpa, de saber o reconocer algún tipo de responsabilidad del gobierno. Si hay una manifestación que dice el señor ministro y que afirma que los manifestantes no debieron permitir que se infiltren dentro de sus filas personas que hicieron daño, porque obviamente ese fue el lumpen que destrozó las cosas, no los manifestantes. Pero la Policía Nacional tiene inteligencia para poder determinar todo eso e impedir que suceda una situación como estas, y eso se ha debido impedir. Entonces, quiero referirme también, señora presidenta, a que el señor ministro fue invitado en 4 oportunidades por el Congreso de la República. Obviamente, sí nos hizo llegar los documentos que corresponden, ¿no? Pero no puede ser que sean 4 veces que no venga, señor ministro, por intermedio de la señora presidenta, porque no es porque el Congreso lo reclama, sino porque la ciudadanía quiere escuchar acerca de asuntos de seguridad ciudadana, orden interno, porque necesita tener tranquilidad, vivir en paz, y solamente lo va a hacer cuando escuche a los representantes del Estado. Y adicionalmente es conveniente o era conveniente de que venga, porque así el gobierno queda bien, porque se explica lo que se está haciendo. En la 4ª vez, ya por decisión de la Comisión de Defensa, tuvimos que decidir invitarlo al Pleno, que coincidió justamente con esta interpelación. Hay asuntos que le íbamos a preguntar, como por ejemplo la seguridad ciudadana y las Fuerzas Armadas. No sabemos qué cosas va haciendo la Fuerza Armada. O sea, no hay información. Lo que hemos visto en el video es un resumen que hubiera sido bueno que salga antes, pero adicionalmente asuntos que está haciendo la Fuerza Armada. El asunto de la DIGIMIN crea, señora presidenta, desconfianza, falta de credibilidad, manejo de la inteligencia y obviamente desprestigia al gobierno. Gracias, presidenta. Yo quisiera incidir en algunos de los temas que el señor ministro, buenos días, señor ministro, ha comentado hoy día. Y retomando lo que dijo el congresista Williams, quisiera que usted profundice en cómo se tomó esta decisión de encerrar a los habitantes de esta ciudad. Si usted pudiera profundizar en esto. ¿De quién fue la propuesta? ¿Quién la sustenta? Tengo entendido que usted hizo la parte operativa, pero necesitamos acá en este Congreso tener claridad sobre este proceso de toma de decisiones. De la misma manera, y directamente por su intermedio, presidenta, preguntarle cuál es su opinión, en todo caso, sobre la opinión que emitió el presidente del Consejo de Ministros, que va a estar acá, sobre la calidad del trabajo de la policía. Usted, como titular del pliego, tiene que darnos una posición al respecto. Y por último, 2 temas adicionales, uno que tiene que ver con su sector. La gente que emprende en nuestro país, los que tienen pequeños negocios, están muy preocupados por las extorsiones constantes que sufren. Hace poco, el presidente de la Asociación de Restauranteros Marinos del Perú, de ARMAP, sufrió antes unas amenazas y se le incendió su casa. Él puso esta denuncia. ¿Qué se está haciendo al respecto? Sobre todo para proteger a los negocios en las zonas de conglomerados. Y por último, hacerle una invocación a través de la presidencia a que se tomen las medidas de seguridad para preservar la integridad física y la vida del señor Samir Villafuerte, quien ha hecho declaraciones hoy día en las que se compromete seriamente
a este gobierno en la que se comienza a develar temas que se abrirán paso, porque la verdad siempre se abre paso. Usted, desde acá, por su intermedio, Presidenta, queremos que nos diga las medidas que se va a tomar sobre eso. Y desde ya hay que ser responsables de cualquier tema que suceda al sector interior, al INPE y a la Fiscalía, que deben de velar por la integridad física de esta persona, del señor Samir Villafuerte. Gracias, Presidenta. Colegas, muy buenos días. Buenos días al señor ministro por su intermedio, Presidenta. Quiero empezar estas palabras expresando lo que quizás siente la gran mayoría de peruanos. Hay una enorme crisis de inseguridad ciudadana en toda la República. No solamente es la capital, no solamente los distritos considerados como alto riesgo o de criminalidad en esta gran urbe metropolitana. Nuestros congresistas, que son la mayoría de provincias, nos expresan personalmente y en las reuniones de trabajo y aquí en las sesiones de pleno y en las comisiones los problemas del crecimiento de la delincuencia común, el crecimiento de la inseguridad en todas las ciudades y distritos del país. Mi región, Madre de Dios, no está exenta de este enorme problema. El asunto es, señora Presidenta, que no vemos en el gobierno un plan, una propuesta, un camino que se tenga que seguir para combatir eficazmente a la delincuencia en el país. Primero, lógicamente, la inestabilidad política creada desde el propio Ejecutivo, la alternancia permanente de titulares en el Ministerio del Interior y las decisiones desacertadas que se toman en muchos ámbitos de este portafolio tan importante. Por ejemplo, el tema de los planes para la seguridad ciudadana. Lo que hemos visto es una exposición rápida del ministro, un video en la cual nos muestran supuestos logros, pero no vemos una actitud de autocrítica y de evaluación serena, responsable, en torno a lo que realmente viene sucediendo en el país. Gracias, señora Presidenta. Y por su intermedio también a mis colegas del Congreso que en estos momentos están participando. Saludo también al señor ministro su presencia por responder al pliego interrogatorio. Realmente expreso mi preocupación e indignación por las muertes que se han suscitado en el marco de los reclamos ciudadanos que se realizaron a través de protestas. Como muy bien lo dice el ministro, que esto es una acción legal, pero también en la que este gobierno ha demostrado no tener una política clara para enfrentar los conflictos sociales. A ello se suma la debilidad de la gestión actual del gobierno. Y eso tiene que ver mucho también, juntamente, las personas quienes acompañan en estos momentos a esta gestión. Aún recordamos muertes que se dieron en gobiernos pasados por reclamos ciudadanos y todo el país se levantó reclamando justicia e investigación. Y lo que nosotros necesitamos es justicia y mayor investigación y una investigación oportuna. Situación que generó altos costos políticos y salidas de gobierno. Sin embargo, hoy vemos cómo la vida no le es importante a esta gestión, cómo el pueblo es golpeado, cómo el pueblo es asesinado y cómo no se le atiende en sus justos reclamos y se les reprime con fuerza y con armas sin importar las consecuencias que se pueda causar y cómo se priva a sus familias de sus seres queridos. No lo decimos nosotros, simplemente lo vemos. Se dictan desproporcionadas medidas de inmovilización social, que no es otra cosa que utilizar medidas de excepción de medianoche sin que existan las justificaciones necesarias, colocando a la ciudadanía en una incertidumbre total, sin pensar ni siquiera en el daño que se hace, al atacar de manera desmedida la economía de los peruanos que necesitan su día a día para trabajar y llevar un pan a su familia, logrando con esta medida más bien que la población termine protestando
porque ya están cansados de ver la falta de principio de autoridad. Y eso es lo que estamos viendo en esta gestión. Señor ministro, el enfrentar a la población, el salir a minimizar los hechos, solo demuestra que se le da la espalda al país. Y principalmente a esos hombres y mujeres que confiaron en ustedes como gestión. No se puede justificar acciones por notas de inteligencia sin agotar las vías necesarias para evitar medidas extremas como las que se han dado y que terminan con muertes, heridos y daños materiales, agudizando más el dolor de un país que quiere salir de una vez de todos los golpes que hemos vivido producto de la pandemia y hoy producto de la falta de gobernabilidad e institucionalidad. Finalmente, quiero exhortar a este gobierno, quiero pedir también a este gobierno, no solamente como congresista, sino también como ciudadana responsable, a tener políticas claras y enfrentar con estrategia los conflictos sociales. No podemos seguir viviendo en un país de inestabilidad, donde la inseguridad ciudadana a nivel de país prácticamente tiene un crecimiento abismal. Y no sabemos cuáles son esos planes, no sabemos cuáles son esas políticas de Estado. Necesitamos acciones concretas, justamente para combatir este problema social que ahora nos aqueja a nivel de país. Y además tenemos que reconocer que esto es producto, pues, de la falta de economía, falta de trabajo, alto desempleo. Y tiene que ver también con esa falta de espacios recreativos para nuestros jóvenes, que no estamos pensando en ellos en estos momentos. Y a eso tenemos que trabajar fuerte y de manera integrada y de manera articulada, multisectorial, trabajar en términos educativos por una verdadera educación ciudadana. Les invoco desde acá, señor ministro, creo que no está de más sugerir que realmente asuman su papel como líderes del país y que también el presidente asuma su responsabilidad como tal. Esperamos de verdad que con lo que ustedes puedan explicarnos, con lo que nos han venido explicando también, puedan convencer realmente a todos los integrantes de este Congreso. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Montoya Manrique, portavoz del Grupo Parlamentario Renovación Popular. Buenos días, señora presidenta. Por su intermedio saludo al ministro del Interior. Y voy a tocar el mismo tema que vienen tocando mis colegas, porque es un tema importante, que es el tema de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana se ha ido creciendo día a día, pese a los esfuerzos que hemos visto que ha presentado en su video que ha traído al Congreso. Entendemos la complejidad y la magnitud del problema, pero esto ya pasó las barreras de las fronteras nacionales. Los países en el extranjero consideran que el Perú es un país de alerta. Estados Unidos el 10 de febrero dice: el Perú está en un nivel de riesgo críticamente alto de delincuencia. Y solamente voy a señalar una estadística. 4.000 teléfonos son reportados diariamente que han sido robados. Eso le puede dar la magnitud de lo que estamos afrontando los ciudadanos y la percepción de inseguridad que tenemos. La bancada de Renovación Popular trabaja de manera propositiva y está en sintonía con la ciudadanía y acogiendo una iniciativa ciudadana de los motociclistas para integrarse a la seguridad ciudadana. Hemos venido trabajando un proyecto de ley que está listo para ser presentado en poco tiempo, donde se integra al sistema, a los motociclistas, al sistema de seguridad ciudadana en general. Lo hemos trabajado también con la Dirección de Seguridad Ciudadana. En la implementación de la propuesta pensamos que debe estar a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia y el Consejo de Ministros, en coordinación con el Ministro del Interior y los grupos organizados de motociclistas del Perú. Esto es para darle una utilidad real a los motociclistas y no ponerles una etiqueta como si fueran todos posibles delincuentes. Y de esta manera se va a tener un sistema de alerta más temprana eficiente que va a permitir a la policía actuar de manera adecuada, porque se va a multiplicar por 1000 la capacidad de vigilancia que tienen. Tienen que saber cómo integrar a grupos ciudadanos a la seguridad ciudadana, que es responsabilidad de todos, no solamente de la policía, también es de nosotros. Todos tenemos que estar vigilantes en este aspecto. O sea, existen muchos problemas en el país y este es un problema que afecta a la gran mayoría de personas en su tranquilidad y paz que deben tener en su hogar y no estar pendientes de un asalto a la salida de él. Así que esa es una gran responsabilidad que tiene usted
y esperemos sepa cumplir la cabalidad. Gracias. Gracias, congresista. Tiene La la palabra, señora presidenta, lo que resta el congresista, vocero alterno. de vocero. Congresista Muñante. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, en este caso me quiero referir a lo que el ministro del Interior el día de hoy nos ha dicho y que ha tenido a bien repartirnos, ¿no?, a través de una separata todas sus respuestas y realmente me quedo muy preocupado porque a un mes de haberse dado estas manifestaciones, estas protestas, que todavía no se tengan respuestas claras sobre las investigaciones, me parece sumamente preocupante. Y por hechos completamente irrelevantes, como el hecho, por ejemplo, de que no se sepa bien lo sucedido con el señor Edwin Romero Corillogya, quien dice el ministro que hasta este momento no han recibido los informes periciales. Sin embargo, conocen muy bien que está haciendo, digamos, su terapia en el Instituto Nacional de Oftalmología. Entonces, ¿cómo es que saben cuál es la situación actual de su diagnóstico y no saben cuál es la pericia en cuanto a lo que le habría sucedido? Tampoco saben acerca del examen pericial de absorción atómica a los policías que habían intervenido justamente en el caso del señor Johnny Quito Contreras. A un mes, señor ministro, esta prueba ya debió haber salido hace bastante rato. Y colocan algunos argumentos bastante irrisorios, como por ejemplo el hecho de que diga que en el caso del niño, ¿no?, del niño de iniciales, en el segundo caso, en el tercer caso del niño que habría sido arrastrado por el río, ustedes señalan de que se ha determinado que no ha sido en el mismo lugar de los hechos, donde ocurrió la operación policial. Pero es lógico, señor ministro, claramente el testigo que fue a denunciar este caso dijo de que el niño había sido arrastrado por el río. Era lógico que no iba a estar pues cerca al lugar donde se habría realizado la operación policial. Y me preocupa también, por último, que existan pericias que de una u otra manera ya estén haciendo referencia de que en algunos casos sí habría sido por obra y actuar de la Policía Nacional del Perú. Por todas esas consideraciones, creo, señor ministro, que lo mínimo que pudo haber hecho usted con respecto a todo esto es haber renunciado al cargo. Sin embargo, esperamos aún las respuestas, esperamos que esto no se tarde por el bien de la ciudadanía y por el bien de que todos los peruanos conozcamos la verdad de los hechos. Muchas gracias. Gracias, congresista. En los últimos 6 años, señor ministro, 62 muertos y un aproximado de 1.894 heridos, producidos en contextos de conflictividad social. Y de hecho, uno de los temas de mayor auge en nuestro país en conflictividad son los temas ambientales. Pero yo quiero ir al fondo de estos temas, porque efectivamente no tenemos una cifra total del conjunto de heridos y fallecidos en todos estos años, y existe efectivamente una deuda con las víctimas y con estos heridos, no solamente en temas de justicia, porque muchas de las investigaciones han terminado en archivamiento provisional. Muchos de los heridos ni siquiera han recibido apoyo y seguimiento a la situación de salud, y evidentemente este gobierno, por supuesto, que tiene una responsabilidad política respecto a los heridos y fallecidos. Y eso sucede por cosas que en los últimos gobiernos se han ido repitiendo como estrategia. Una, el tema de las declaratorias de emergencia. En los conflictos donde hay conflictividad por socioambiental, la recurrencia para disuadir o para evitar la conflictividad han sido declaratorias de emergencia, y lo que ha quedado evidenciado es que las declaratorias de emergencia no contribuyen a una salida hacia los conflictos. Dos, muchas veces la respuesta tardía del Estado para establecer los mecanismos de diálogo correspondientes o solucionar o dar respuesta efectiva. Y lo que ha sucedido en el último conflicto de este gobierno ha sido exactamente lo mismo, y lo mismo sucede en otros conflictos que se han generado. Pero además hay un tema de fondo, ministro. Usted podrá decir que es pues ministro de este gobierno, sin embargo carga también responsabilidades anteriores. En el sur, por ejemplo, tenemos la conflictividad con el caso de Las Bambas, con muchos heridos, producto de un enfrentamiento que ha habido entre la policía y la población. ¿Y por qué? Porque aún seguimos manteniendo convenios, Policía Nacional, empresas mineras, pero además la famosa figura de la defensa posesoria extrajudicial, cuya empresa puede recurrir. Entonces hay una presencia activa de la policía, donde incluso ha habido denuncias de población civil que ha utilizado indumentaria de la policía para actuar hacia la población.
Y claro que defendemos a la policía, porque queremos una policía que defiende el orden interno y que esté al servicio de todos los peruanos. Entonces, estas son las razones de fondo. Por eso es que nuestra bancada considera que sí hay una urgencia de que el gobierno tenga claro cuál es el manejo y la gestión en los conflictos sociales, en relación a todos y especialmente también a los temas ambientales. Porque no queremos muertos, no queremos heridos y por supuesto que no queremos que haya desconfianza hacia nuestra Policía Nacional. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Bazán. Gracias, presidenta. En realidad creo que lo que hemos escuchado el día de hoy son palabras de un ministro que no sabe, no opina, ¿no? En realidad estamos hablando de gente que muere en conflictos sociales y él dice en su respuesta que la policía no reprime sino restituye el orden. Sin embargo, los propios policías, cumpliendo su labor, han sido heridos en un enfrentamiento en el que parece el ministro no tiene ninguna responsabilidad, de acuerdo a lo que ha dicho. El caso, por ejemplo, del menor fallecido de 19 años, Alexander Trujillo Nolasco, se reconoce por la necropsia y el propio ministro responde que el examen balístico y la necropsia presenta una herida ovalada en la región retroauricular izquierda, herida compatible con una lacrimógena. Es decir, la causa de la muerte es esta herida proporcionada por esta bomba lacrimógena y no hay nada. Ninguna resolución, ninguna medida tomada. En el caso, por ejemplo, del joven Fraian Toribio Yaranga, de 27 años, natural de Huancayo también, dice el ministro, ¿no? Ante las heridas causadas por disparos de perdigones, se responde que no es posible porque los perdigones llegaron a las 3:50 de la tarde. O sea, hay una persona que ha quedado afectada de la visión por perdigones, pero no habían perdigones. Ayúdenme a entender cómo pueden haber llegado perdigones si no había perdigones. O sea, es una total contradicción y resulta, en realidad hay que decirlo, poco creíble que hasta el día de hoy no se cuente con el informe de medicina legal sobre las causas de las heridas, porque la historia clínica no se entregó, pues. Y eso amerita, creo yo, colegas, un llamado de atención también al Ministerio Público, al Gobierno Regional de Junín. No podemos, después de más de un mes, no tener una respuesta sobre estos casos de personas, porque no solo una que ha sido afectada por la visión. En el caso, por ejemplo, del resto de daños, pues se preguntó también, como ha dicho el congresista Guerra García, sobre el tema de los daños en Lima, daños a la infraestructura, entre ellas a la infraestructura del Ministerio Público. Se dice que esta inmovilización del 5 de abril fue eficaz. ¿Por qué? Porque solo se rompieron lunas, puertas y mamparas. O sea, no hubo incendios, no hubo saqueos, no sé qué tenía que haber pasado para que sea ineficaz, pero fue eficaz porque se destruyeron diversas instituciones públicas. La verdad es que creo que esa respuesta tampoco nos deja satisfechos a muchos, ¿no? Y finalmente el ministro menciona, fuera del discurso incluso, que no ha habido costo social. Claro, señor ministro y señores colegas, que ha habido costo social. Estamos lamentando la muerte de por lo menos tres peruanos fallecidos y heridos graves. Y claramente creemos, entre varios colegas, que el señor ministro no está cumpliendo con su rol de garantizar, mantener y restablecer el orden interno con respeto a los derechos humanos. Este ministro no puede ser, pues, el de los perdigones fantasmas, no puede ser el ministro del descontrol o del doble rasero. Y desde aquí sí quiero reconocer la labor vital de la Policía Nacional del Perú en seguridad pública, porque si en algo coincido con el señor ministro, es que la policía sí está conformada por gente honesta y por gente trabajadora, pero hay malos elementos y coincido en que los malos elementos deben ser apartados. Por eso, señor ministro, renuncie usted o de otro modo presentaremos una moción de censura por respeto también a la... Digo esto porque hay congresistas que vienen acá, colegas nuestros, vienen acá a criticar las políticas del gobierno, olvidando que ellos mismos visitan los despachos de los ministros en compañía de muchas personas que vienen de sus regiones y se olvidan de que existe una política de gobierno aprobado mediante decreto supremo, publicado en el Diario Oficial El Peruano, y que allí está claramente especificada los ejes de una política, en este caso de seguridad ciudadana. También manifiestan de que no hay hasta la fecha resultados de los peritajes de los fallecidos. Parece que confundimos Ministerio del Interior con Ministerio Público, porque quien lleva las investigaciones de los fallecidos son los del Ministerio Público. La Policía Nacional del Perú colabora.
La Policía Nacional no tiene el manejo del expediente, salvo disposición de la Fiscalía. Y acá venimos a preguntar de que por qué razón el señor ministro del Interior no viene a explicarnos sobre los peritajes relacionados a los fallecidos. Y también vienen acá a preguntar que no hay políticas, a decir que no hay políticas claras para enfrentar los conflictos sociales. Parece que nos olvidamos que la Constitución de la República, en su artículo 166, precisa con claridad las funciones de la Policía Nacional del Perú, dirigido por el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está a través de la Policía Nacional para recuperar el orden interno. Y el orden interno, señora presidenta, no se recupera a ruegos, no se recupera a pañuelazos, no se recupera conversando. También el orden público se recupera con las armas que el Estado le provee a la Policía Nacional del Perú, lógicamente de acuerdo a la situación y a la orden de gravedad que la Policía Nacional en ese momento junto al Ministro del Interior o el Consejo de Ministros toman la decisión. Y si hay heridos es producto justamente de la utilización posiblemente de las armas no letales, como son las bombas lacrimógenas frente a movilizaciones sociales, que era producto del alza de costo y que el Congreso de la República no tomaba decisiones hasta ese momento. Y creo, señora presidenta, los conflictos sociales que existen en el país también han sido heredados por este gobierno. Y esos conflictos sociales, desde luego, también están siendo asusados por personas que están vinculados a algunos gobiernos regionales que tienen mucho que ver con algunos partidos políticos de oposición, como en el caso del gobernador regional de Apurímac. Muchas gracias, señora presidenta. Mis saludos a los colegas congresistas. Asimismo, mi saludo al señor ministro del Interior, aquí presente. En primer lugar, quisiera a través de la presidencia agradecer las respuestas que ha dado el señor ministro del Interior a las preguntas que se le formularon. Algunas de las preguntas me parece que han sido formuladas con la intención de atribuir falencias de carácter individual a una acción general de la Policía Nacional del Perú, o más aún, del propio ministro del Interior. Y eso me parece incorrecto. Me parece incorrecto porque la Policía Nacional del Perú es una institución tutelar de la patria. Nosotros confiamos en la Policía Nacional del Perú para que nos brinde seguridad, para que brinde orden interno al país. Sin orden interno no hay democracia que funcione. Tendríamos anarquía. Y necesitamos para ello una Policía Nacional fuerte, no abusiva, no hablo de abusiva, no, o represiva, como se dice también malintencionadamente en la moción de interpelación. Es una Policía Nacional fuerte, donde el policía sienta que si cumple con su deber, no será procesado luego, salvo que, claro, haya cometido un acto individual que lo convierte en delincuente. Eso es indudable que no sería aceptable, pero no por cumplir su deber. Y en muchos casos los policías se inhiben de actuar porque le cobran hasta las balas que usan. O sea, eso no es posible. Balazos al aire, no nos dan, porque sencillamente les cuesta. Y si por alguna razón alguien se arañó el codo mientras era detenido por la policía, esta persona, claro, con jueces garantistas, lo que tenemos es que finalmente, pues, quien va a tener la razón es el delincuente. Y con los mínimos que hay para poderse considerar delito a las acciones de los malhechores, pues entonces muchos ladrones de celulares o de billeteras que apuntan con pistola a personas inermes, a personas inocentes, a mujeres, a ancianos o a hombres adultos,
simplemente para robarles un celular. Estos policías se ven totalmente frustrados porque finalmente estos malhechores, una vez capturados a costa del riesgo de vida del policía, terminan siendo soltados. Eso tenemos que corregir. Entonces, a través de la presidencia, mi pregunta para el señor ministro del Interior es: ¿qué mecanismos está planteando o qué propondría usted como proyecto de ley para que se fortalezca el accionar de la policía sin que se deriven abusos, pero dándole plenas garantías al policía para que pueda cumplir con su deber y proveer orden interno en el país? Tenemos zonas mineras que en este momento no están funcionando porque hay una serie de personas que lo que reclaman es millones de soles de la compañía minera como extorsión, y a cambio de eso no hay siquiera acción policial, porque saben que eventualmente van a terminar siendo juzgados y con eso pierden toda su capacidad de acción. Esto no puede desmoralizar a nuestra Policía Nacional. Hoy, en el aniversario de Huaral, un mototaxista de 34 años asesinado por sicariato. Eso le estamos dando a la provincia de Huaral el día de hoy por su aniversario. Semejante regalo, señor ministro. Mientras tanto, visito las comisarías que no tienen camas. Esos colchones tienen ácaros y, como diría un policía, subordinación y valor, y ni siquiera pueden alzar la voz y decirles: esto nos está faltando en nuestra comisaría. Solicité colchones. Dan colchones de plaza y media cuando ni siquiera tienen camarotes. Y así decimos usted, custodios del orden, nuestra policía, pueblo hecho ley. Usted mismo ha dicho, esos valerosos policías que defienden, claro, también hay con sus excepciones malos efectivos, pero ¿cómo podemos decir que la seguridad puede solucionarse si nuestros policías viven en peores condiciones? Y no creo que eso solamente pase en la comisaría de Chancay, debe de pasar en muchas comisarías del Perú. Se entiende pues que ustedes deben de tomar la acción inmediata. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hablo como ciudadana. No queremos más olas de inseguridad. Y lo único que le pedimos es que queremos una convivencia pacífica, porque eso es lo que necesitamos. Y no queremos enfrentamientos ni que nos manden misiles de amenazas al Congreso de la República. Queremos seguridad, señores. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez Talavera por 3 minutos. Gracias, presidenta. Por su intermedio al señor ministro. ¿Las muertes en los conflictos sociales pudieron evitarse? Claro que sí. Con un buen servicio de inteligencia y una rápida intervención del Ejecutivo. Aquí no hubo nada de ello. Aquí hubo complicidad en algunos casos, porque se permitió que infiltrados políticos estuviesen mezclados en esta manifestación social de los pobladores. Y en otro caso, desidia por parte del Ejecutivo ante la problemática de los agricultores y de los transportistas. Los conflictos sociales pueden evitarse si usted, como parte del Ejecutivo, hubiera tenido la capacidad de aplicar políticas juntamente con el presidente y los demás ministerios para reactivar la economía nacional y dar tranquilidad a la población ante una acción de protesta. Debieron de inmediato trasladarse al lugar de los hechos en busca de solución, como lo hice yo en La Joya e Ica, y no ignorar la necesidad de la población y reprimirla, causando muertes y derramando sangre que hoy lamentamos. Señor ministro, la seguridad ciudadana es un caos. Cada día hay más delincuencia, pandillaje, sicariato, prostitución. Y el 90% de todo ello a consecuencia de tanto extranjero ilegal y delincuente, a los cuales se les abre las fronteras. Peor aún, se les amplía sus permisos para poder estar aquí en el país. ¿No se dan cuenta acaso de la crisis e inseguridad?
por su intermedio, presidenta, ¿acaso usted desconoce, señor ministro, de los ataques de los comuneros a los campamentos mineros en Cuajone y Las Bambas? ¿No saben acaso que ponen en riesgo el trabajo de más de 15.000 obreros y de las familias que dependen del trabajo de estos obreros? ¿No sabe usted acaso que en Atico-Calpa renace un grupo de mineros ilegales en estos momentos? Y le voy a dar los videos, están atacando y saqueando otra mina informal, pero en vías de formalización, como es Atico-Calpa, y que ya se han instalado en propiedad privada de la minera Intigold. Le he comunicado al general Cayetano de Arequipa y al coronel Pacheco, y doy sus nombres para que sepan estos oficiales de la Policía Nacional a qué atenerse si hay una muerte en estos campamentos mineros. ¿Desconoce usted acaso que están asaltando con arma de fuego a luz del día los restaurantes en Arequipa y en todo el país? Señor ministro, la seguridad no depende de la política, ideología. 30 segundos. Para no extenderme más, señor ministro, si hay decencia en su ministerio, le pido por favor que renuncie, porque usted no está preparado para ejercer un cargo de vital importancia para la seguridad del país. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Hamlet Echeverría por 2 minutos. Congresista. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, congresista. ¿Aló? ¿Me escuchan, no? Bien. Muchas gracias, señora presidenta. Saludar y agradecer al señor ministro y saludar a los colegas congresistas. Muy bien, señora presidenta. He escuchado el comentario, las versiones de los colegas congresistas. Pero sin embargo, no he escuchado a ninguno de los colegas que por lo menos presentemos, ¿no? O nos asociemos en hacer un trabajo conjunto con el Ministerio del Interior, ¿no? Fiscalía y o Poder Judicial. Primero, ¿qué facilidad le damos a la policía? ¿No? Segundo, ¿qué garantías damos a los policías si el Poder, ¿no?, Judicial o el Ministerio Público les denuncia? Seguimos. Mencionamos homicidios, violaciones, sin embargo, cuando se los detiene a los delincuentes, inmediatamente se los libera. No hay apoyo, por supuesto, del Ministerio Público. Continúo. ¿Habrá suficiente personal para tantas personas que en realidad no somos a nivel nacional? Se dio orden de inamovilidad, es verdad, ¿no? Que nos interesa la recuperación económica. Pero les pregunto, si ese día hubiese habido pérdidas humanas, ¿de qué estaríamos lamentándonos? Si hablamos de estrategias, las estrategias son primero, señor. Yo no les digo que de repente está bien o mal el ministro, pero pongámonos en lugar del otro. Yo veo que muchos congresistas se rajan las vestiduras, pero sin embargo, 30 segundos para que culmine su intervención. A cuenta de su bancada. ¿Dónde está Pinturita? ¿Dónde está esta gente? ¿O es que en el Perú entran y salen como Pedro en su casa? ¿Qué pasó con la salida aparente del país hace poquito del vigilante del edificio de los sobrinos del presidente?
¿Le dieron visa, pasaporte o es que tampoco hay un control de salidas? Y eso tiene que verlo ciertamente Migraciones, pero también en conjunto con la Policía Nacional. ...30 segundos. Señor Premier. Señor ministro, perdón, señor ministro. Bueno, pues usted ha sido premier y ahora es congresista. Disculpe, señor ministro. ¿Dónde está el señor Pacheco? ¿Dónde está el señor Pacheco? Puede ser que hasta este momento él declare en cámaras y no se le vea que hay una investigación permanente contra él. Mire, yo le digo a usted, me da pena porque usted ha sido miembro de la gran Policía Nacional a quien se le debe respetar. Y usted, como ministro del Interior, permitió que el señor Aníbal Torres vejara a nuestra Policía Nacional. Señor, dé un paso al costado antes que este Congreso lo censure. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Jorge Martí Corena por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. El tema del que nos ha tocado hablar hoy día, voy a referirme solamente señalando de que hay que esperar los resultados de la investigación para establecer una responsabilidad si hay o no las hay de parte de la policía. En toda institución hay gente buena y hay gente mala. Hay malos policías y hay buenos policías. Hay buenos profesores y hay malos profesores. No soy partidario de generalizar y dar responsabilidad. Sin embargo, voy a tocar un tema que aquí se han referido mucho, que es el tema de la seguridad ciudadana. Es un tema que creo que para todos es un problema social, que involucra la solución a muchos sectores. Y obviamente acá se ha dicho muchas cosas. Se ha dicho con respecto a hechos que ha dicho el presidente, a hechos que han dicho muchos políticos, pero sin embargo, ¿qué cosas hemos hecho nosotros? Yo creo que es el momento de que el Congreso trabaje de una manera clara y efectiva en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Y tiene que ver con que hagamos algo para que todos los sectores involucrados trabajen articuladamente. Estamos hablando del Poder Judicial, de la Policía, Gobierno regional, gobiernos locales y la ciudadanía organizada a través de sus juntas vecinales. Yo saludo que en algunos sectores la policía está interviniendo, motivando y comprometiendo a la población, porque en realidad de eso se trata. La seguridad ciudadana es una tarea de todos y no solamente de un solo sector. Por eso es necesario que para obtener resultados en este tema que es tan delicado y tan, digamos, grave en muchas regiones del país, hay que hacer ese esfuerzo tremendo para que todos los sectores se sientan a conversar y a elaborar proyectos que ayuden a disminuir esa inseguridad ciudadana que realmente preocupa a la gran mayoría de los peruanos. Yo en ICA informo, he venido trabajando articuladamente. Le pido, señora presidenta, 30 segundos. congresista. En ICA se viene haciendo ese esfuerzo. Yo tengo que reconocer, la policía en este caso, el anterior general que estuvo y el de ahora, nos hemos reunido con el gobernador regional, la alcaldía, las juntas vecinales, el Poder Judicial. Pero eso, de alguna manera, tiene que plasmarse en propuestas que salgan del Congreso para hacer esto de una obligación de todos ellos. Creo que es la única manera como podemos combatir la inseguridad ciudadana. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cueto por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Por intermedio suyo, saludo al señor ministro del Interior. Ya se ha dicho bastante sobre lo que tiene, lo que debería ser, lo que está pasando. No voy a ahondar en lo que ya se ha hablado acá. Solamente quiero hacerle ver 2 temas para ayudar en la seguridad ciudadana que creo que los puede hacer fácilmente. Usted sabe perfectamente que tenemos una carencia en policías en todo el país. Es fácil ver que normalmente, después de cierta hora, no se encuentra un solo policía en la calle. Están en las comisarías, faltan o están, desgraciadamente lo digo, encerrados en su ambiente y no estando donde deberían estar
patrullando, sobre todo en las zonas de mayor conflicto, en donde casi a diario hay asesinatos, ni hablar de los robos. Ustedes están enterados que hace poco este Congreso, y con la ayuda de todos, se ha aprobado una ley mediante la cual ya deja clara la posibilidad de que nuestro personal jubilado, Fuerza Armada y Policía Nacional, puede elaborar sin las exigencias que vienen de su sector y que vienen del sector defensa, para obligar a este personal a devolver, mejor dicho, a suspender su pensión. Ahí tiene usted una fuente para permitir que todo el gran volumen de personal, sobre todo de la policía, que conoce el trabajo de la policía, puedan hacer el trabajo administrativo y que permitan a todo ese volumen de gente en actividad, que dicho de paso los tiene que recapacitar físicamente para que no veamos algunos videos que la verdad es que da vergüenza, que no pueden perseguir a un ladrón. 30 segundos. Para que se dediquen a la labor de seguridad ciudadana. Necesitamos gente en la calle. Esta es una herramienta que la tiene que usar y de paso, ya que usted forma parte con el ministro de Defensa, díganle a la Caja Militar Policial que se esté olvidando de hacerles regresar plata que según ellos han sido cobradas injustamente. Eso no procede y son ustedes los encargados de darle la orden. Y por otro lado, repito, hay gente que no tiene, y usted sabe que hay una directiva para ello, por qué tener seguridad y la tiene. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista María Acuña por 2 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Por su intermedio, saludar al ministro del Interior y a todos los colegas. Ministro, yo vengo de la región Lambayeque. Pertenezco a una región en la cual tenemos uno de los más grandes distritos llamado Leonardo Ortiz, en el cual fue víctima de la violación de una niña de 3 años. Aquí en este distrito y en toda la región Lambayeque tenemos albergando a todas las personas del nororiente. Es un distrito en el cual es muy convulsionado por la inseguridad ciudadana. Hace 3 meses he presentado para que se declare en emergencia. El presidente Pedro Castillo llegó hasta Leonardo Ortiz. Hemos hablado con él, ofreció declarar en emergencia a toda la región Lambayeque, porque en esta región tenemos la delincuencia común, tenemos el ultraje a menores, tenemos la violencia a las mujeres, tenemos delincuencia juvenil en toda la región Lambayeque, en especial en el distrito de José Leonardo Ortiz. Muchas gracias, señora congresista. Señores congresistas, les he escuchado detenidamente todos sus pedidos, sus inquietudes, sus críticas. He venido acá al Congreso no a justificar, he venido a informarles sobre los sucesos, los hechos que se han producido el 5 y 6 de abril con respecto al paro, las manifestaciones y bloqueos de la carretera. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía, tanto en Huánuco, en Junín, como acá en Lima. Nosotros somos respetuosos de estas instituciones, de las instancias y de los plazos que determina la ley. Entonces, estamos esperando de ellos los informes respectivos sobre las responsabilidades que hay o debe haber con respecto a estos sucesos que se han producido. Si hubiese responsabilidad, caiga quien caiga, se tendrá que denunciar. Y posteriormente las autoridades competentes procederán a procesarlos, así sean policías. Por parte del sector interior,
nosotros no vamos a proteger a nadie. Si hay responsabilidad, se asumirá la responsabilidad. Con respecto a estas muertes, como se ha podido determinar en el informe, que como dice nuestra congresista, se ha escuchado a todo el Perú, se está haciendo conocer las circunstancias que se han producido estas muertes. Lo que sí recalco, que en ningún momento ha habido un enfrentamiento directo de los manifestantes con la policía, pese que ustedes han podido observar, especialmente acá en Lima, la cantidad más de 5,000 manifestantes que venían por la avenida Abancay, pretendían ingresar acá al Congreso. Y la policía en 2 líneas de combate los ha frenado prácticamente, ha impedido que ingresen a causar daños acá al Congreso. Efectivamente ha habido dentro de estas manifestaciones infiltrados y en algunos casos, algunos sectores han permitido este caso. No todos los manifestantes han sido violentos. Hay gente que está en contra del gobierno y ha pretendido hacer daños, y lo ha hecho, daños a la propiedad y daños a las personas. Con respecto a los daños que se han producido, tenemos 34 detenidos. Algunos de ellos se los he encontrado infragante con los objetos y cosas que han robado en el saqueo que hubo en 2, especialmente en el Poder Judicial y en una tienda comercial. Ellos han sido puestos a disposición de la Fiscalía con las pruebas y el atestado respectivo. Entonces, ellos ya están realizando la investigación y determinando la responsabilidad del caso. Con respecto a lo que indica nuestra congresista Bazán, efectivamente, hay que considerar, como ella dice, a nuestros policías, para lo cual espero que el Congreso nos apoye. Este trabajo de la inseguridad es trabajo de todos y acá tenemos que unirnos todos por el Perú. La delincuencia hay en todo el mundo. Acá, efectivamente, se ha incrementado la delincuencia, pero también venimos controlándolo. Ustedes pueden apreciar diario, a nivel nacional, venimos trabajando, capturando, identificando a los delincuentes, frustrando robos, capturando bandas criminales. Y no solamente en Lima, se está trabajando en algunas regiones muy bien del Perú, por ejemplo, Trujillo, donde se incrementó demasiado el alto índice de inseguridad. Se puso un general que está actuando con la policía y está reduciendo el alto índice de inseguridad. Cajamarca, también eficientemente trabajando el general juntamente con su personal policial. Igual Casma, Chimbote, y así como ello, otras regiones de nuestro querido Perú. La policía ha dado un cambio. Yo estoy poco tiempo, encontré una policía con varias fallas, con varias irregularidades. Lo primero, conozco al personal. Hemos levantado la moral a ese personal y también luchando por sus beneficios en cuanto a lo que respecta a mi sector. Ese personal en actividad que actualmente trabaja, está con la alta moral. Viene trabajando con cariño y con gran esfuerzo por bajar el índice de inseguridad ciudadana. Directamente ingreso a hablar con ellos. Gente que ha trabajado conmigo, gente que ha caminado conmigo. Los conozco a ese personal. ¿Cómo voy a defraudar a mi policía? En tal sentido, invoco a ustedes, al Congreso,
que me apoyen. Que las penas en cuanto a los delitos sean más drásticas. La policía captura a los que arrebatan, roban los celulares, los pone a disposición de la autoridad competente, pero esto lo sueltan, porque muchas veces no es delito, es una falta. Inmediatamente les dan libertad. Entonces tenemos que endurecer nuestra legislación, cambiar, hacerlo más fuerte la legislación, porque acá si queremos hacer una lucha frontal, tenemos que ser drásticos en la lucha contra la delincuencia. Así robe un celular, debe ir a la cárcel. En tal sentido, lo presentaremos el proyecto para que el Congreso nos apoye. Igual manera, en cuanto a la preocupación de muchos congresistas que les agradezco con mi personal, en 2 oportunidades he presentado mi proyecto para que le paguen a mi personal policial el 2%, un beneficio económico que le corresponde. He sido rechazado en 2 oportunidades por el Ministerio de Economía y ahora sí pido el apoyo de ustedes porque voy a presentar el proyecto de ley para que el Congreso lo evalúe y me apoye para que a mi personal policial le paguen el 2%, es un beneficio que le corresponde y hace tiempo lo tienen pendiente y no hay pago alguno. Con respecto a la estrategia de la seguridad ciudadana, es preocupante, los entiendo, señores congresistas, y tiene que ser así, tiene que haber críticas. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden permitir. Se ha incrementado la delincuencia. ¿Qué se está haciendo? No crean que hay preocupación por parte de mi sector. Y en la estrategia que he trazado, lo tengo en 3 ejes. En el primer eje, el eje de la prevención, que es el eje más importante, porque es el eje que previene, se anticipa a que se cometa el delito o la falta. Y esto se hace a través del patrullaje. El patrullaje en esta línea hemos hecho el patrullaje integrado entre la Policía Nacional con el apoyo de nuestros alcaldes que han puesto a disposición sus vehículos patrulleros y su personal de serenazgo y se han unido más aún con la participación de nuestras juntas vecinales que ellos prácticamente como agentes de inteligencia, ellos conocen la calle, ellos saben dónde hay delincuencia, dónde hay fumaderos, dónde hay prostitución, están trabajando con la información reservada hacia los comisarios para que ellos inmediatamente actúen en la parte operativa. En este patrullaje es un patrullaje que tenemos, el patrullaje motorizado. Lo he adicionado al patrullaje a pie. Efectivamente tenemos escasez de personal. En diciembre saldrán más de 1,000 efectivos policiales que van a reforzar la seguridad. Pero por el momento con lo que tenemos, hemos reforzado el patrullaje a pie en las diferentes jurisdicciones. He dispuesto que el personal administrativo de las diferentes unidades policiales salgan a la calle, les den un tiempo prudencial sin dejar su trabajo para que apoyen al servicio policial básico en realizar este tipo de patrullaje. Paralelamente a esta línea tenemos el barrio seguro, que es una política multisectorial. Este barrio seguro considero muy importante porque ello articula a todas las entidades del Estado, MINDES, Trabajo, de Transportes, los articula para la seguridad ciudadana porque cada ministerio tiene un programa de seguridad ciudadana y algo muy importante. Acá en educación, por ejemplo, la deserción escolar, el bullying, qué programas se están poniendo en ejecución. Igual el MINDES, Ministerio de Justicia, problema con la mujer. Todo esto llevarlo a que lo conduzca juntamente con el comisario y la comuna local, el alcalde, que tiene participación ahora directamente en el trabajo. Entonces, esta línea estamos reforzando.
Acá los alcaldes están apoyando, mucho de ellos, están colocando diversos sistemas de seguridad, especialmente el sistema de videovigilancias. Acá, en este proyecto, el Ministerio del Interior, a través de un fondo que lo hay, estamos, a través de los proyectos de gestión, entregando a los alcaldes economía para que realicen sus sistemas de videovigilancia, sus centrales de monitoreo y los demás, y la parte logística con respecto a la seguridad ciudadana. También hay un fondo que se está incentivando en cuanto al incentivo en el patrullaje motorizado, que lo deben realizar tanto la policía juntamente con el serenazgo. Esta es la primera línea de acción. Pasamos a la segunda línea, paralelamente a lo que está funcionando en la primera línea de acción. Está funcionando lo más importante acá, que es la investigación criminal. La captura, primero ubicación y detectar las bandas criminales. ¿Quién lo hace? Lo hacen las unidades especializadas a través de las DININCRIS, a través del Grupo Terna. Y esto reforzando con el servicio de inteligencia. En este sector se ha podido reforzar a nuestro servicio de inteligencia, se ha repotenciado para que apoyen a estas grandes unidades que se dedican a este trabajo, que es el crimen organizado, que en varios lugares se ha identificado y capturado a estas grandes bandas que, por ejemplo, han dado muerte tanto a personas civiles como a policías. En tiempo récord se ha capturado a estas bandas, como lo hemos hecho últimamente del policía que lo asesinaron cuando le iban a robar la camioneta. Simultáneamente en esta línea tenemos la lucha contra el narcotráfico. Y en la lucha contra el narcotráfico tenemos dos aristas. La primera, que mi sector, o nuestro sector del interior, en convenio con el gobierno de Estados Unidos, se ha formado, se ha repotenciado la erradicación de las plantas de coca, tanto en la zona del Alto Guayá como parte del BRAE. Tenemos a la fecha 5.600 hectáreas de plantaciones de hoja de coca erradicadas. En el poco tiempo, a partir del 17 de febrero, que empezó a trabajar Cora. Y a la vez, nuestra unidad de la Dirección contra el Narcotráfico, la DIRANDRO, viene realizando exitosos operativos en esta lucha. Tal es el caso que en menos de 3 meses hemos decomisado más de 25.000 kilos de droga. Es un récord que se ha batido en ello. Se está destruyendo las pistas de aeropuertos clandestinos en la selva. Se está trabajando en la destrucción de laboratorios rústicos en varias zonas del BRAE y algunos del Alto Guayaga. Y simultáneamente a la DIRANDRO, que se encarga del trabajo en macro, se le ha dado el trabajo también de la microcomercialización de droga, especialmente acá en Lima y Callao, que eso es lo más dañino que hace a nuestra juventud. Estamos trabajando en esa línea con la DIRANDRO. Y también en este segundo eje tenemos a la DINCOTE, que no hemos descuidado la lucha contra el terrorismo. Venimos trabajando. Tenemos ahí capturas. Está nuestro personal trabajando con las unidades especializadas. Ojalá pronto les voy a tener buenas noticias. En el área del contra el terrorismo, nosotros no vamos a permitir que esto se recrudezca, ni con amenazas, ni con acciones que quiera o que pretenda nuevamente reproducir la violencia en el Perú.
Nuestra Policía Nacional, nosotros somos fiel cumplidores de nuestra constitución política y de las leyes, de garantizar las leyes, de hacer cumplir las leyes. Y acá el Perú debe seguir con la pacificación, nosotros respaldando la democracia y dando una seguridad y paz a los ciudadanos. En el tercer eje, un poquito difícil para nosotros, tenemos el control de nuestra institución policial, que la queremos mucho, que la valoramos, pero también tenemos que ver sus deficiencias, tenemos que ver sus errores y tenemos que corregir, porque esta es una institución gloriosa que ha prestigiado al Perú, que ha sacado adelante, ha puesto el pecho en los momentos difíciles, juntamente con nuestros hermanos de la Fuerza Armada. En tal sentido, tenemos que tener una policía correcta, una policía sin abusos. Estamos luchando contra la corrupción y nosotros mismos, como policías, identificar a esos malos funcionarios que hacen quedar tan mal a nuestra institución y denunciarlos. No hay falso compañerismo, porque la institución no merece ser manchada por estos delincuentes. Y esos son los tres ejes de la estrategia que vengo realizando en cuanto a la seguridad ciudadana. El sector interior, en estos momentos estamos ya en la última fase de la evaluación de comprarle las 50,000 pistolas a nuestro personal policial, actualizar todo su armamento, modernizar el armamento que tiene. Asimismo, estamos en el convenio de la compra o del alquiler de los vehículos patrulleros, más de 1,000 vehículos patrulleros, para lo cual hemos pedido que una comisión evalúe cuál de los dos es más conveniente, la adquisición de los patrulleros nuevos o el alquiler, como se viene haciendo actualmente, que cada uno tiene pues algunas pro y contra. Esto es, estamos sacando este mes, el presidente de la República debe firmar la política multisectorial al 2030. Una política esta política que se ha trabajado 2 años, ya está en la fase final. El sector interior ha sacado ya, a través de la ley del serenazgo, esta semana se debe terminar la reglamentación de la ley del serenazgo que beneficia a los serenos, en cuanto también que ya se dio el cumplimiento a la ejecución de la malla curricular en cuanto a la unificación de uniformes para los serenos, en cuanto a la unificación de sus logos y de sus vehículos, para que haya uniformidad en cuanto a ellos. Y lo más importante es la capacitación que actualmente ya viene dando tanto el Ministerio del Interior a todos los serenos a nivel nacional en cuanto a seguridad ciudadana. Hay algunos congresistas que tienen razón, que están solicitando el estado de emergencia, especialmente Piura y Piura, Ancash y otros departamentos más. Para declarar el estado de emergencia se tiene que solicitar a la Policía Nacional de la región una evaluación, su apreciación técnica. Ellos, a través de una apreciación de inteligencia y con un informe, lo remiten a la Comandancia General en Lima, y la Comandancia General lo transmite al Ministerio del Interior y nosotros lo pasamos a la Presidencia del Consejo de Ministros para su evaluación y para ver si procede o no procede en cuanto al estado de emergencia. El estado de emergencia tiene, algunos beneficios porque permite a los alcaldes a manejar el presupuesto, que algunos de ellos están favoreciendo a la Policía Nacional con la compra de vehículos patrulleros.
ganancia de calidad del trabajo, la policía se ha incautado. El señor congresista Quito, con respecto al reglaje, le aseguro, yo manejo la Digimin y con respecto a este reglaje, nosotros ni he permitido que se realice a los políticos ni a nadie, únicamente a los delincuentes, a las bandas criminales. Entonces, si hubiese alguna novedad, por favor, se acerquen a mi despacho para determinar estos casos. Pero no hay política de reglaje para ningún funcionario del Estado, salvo que se esté implicado en delitos o en delincuencia común. Referente al estado de emergencia. Ahora quiero pedir 1000 disculpas a ustedes, señores congresistas. Reconozco mi falta, que ha sido por causas, bueno, que no es justificación, pero por razones de trabajo no pude asistir a las 4 sesiones que me citaron el Comité de Defensa. 1000 disculpas, no ha sido mi intención, soy muy respetuoso de ustedes. Después de cada falta he remitido la justificación, pero considero que no es lo suficiente, por eso le estoy pidiendo 1000 disculpas, que esto no se va a volver a repetir. Vamos trabajando con los señores congresistas de las regiones y tienen las puertas abiertas de mi despacho para que me alcance sus inquietudes, sus necesidades con respecto a lo que respecta a la seguridad ciudadana en su región. Vamos a tratar de dar solución y sacar adelante las regiones. Señora congresista, señores congresistas, he tomado nota de muchos pedidos y posteriormente les alcanzaré a su despacho y por escrito algunos pedidos que han solicitado. Muchas gracias por permitirme estar en este escenario y informar los detalles sobre lo que ustedes me han solicitado. Gracias, señora presidenta.